Estimados participantes, tengan ustedes muy buenas tardes. El Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos les da la más cordial bienvenida a una nueva jornada del programa Lunes de Derecho, espacio que tiene por finalidad brindarle al ciudadano de a pie un soporte reflexivo y de análisis en temas jurídicos sociales, con el objetivo de brindarle herramientas de conocimiento para que pueda enfrentar determinadas situaciones. Mi nombre es Jimmy Torres y en esta oportunidad tengo a mi cargo la responsabilidad de conducir esta sesión académica. La presente conferencia lleva como título Régimen Patrimonial del Matrimonio y Unión de Hecho. Esta actividad virtual pretende explicar las reglas que determinan las relaciones económicas de dos importantes instituciones jurídicas en el derecho, como lo son el matrimonio y la unión de hecho, con el objetivo de abordar, desarrollar y ejemplificar los sistemas de régimen patrimonial que existen en cada una de ellas. Extiendo un cordial saludo a todos ustedes de parte de la doctora Ana María Martínez Ver, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, quien por motivos de agenda lamentablemente no puede acompañarnos esta tarde. Quiero permitirme además agradecer a cada uno de ustedes, estimado público, por haberse conectado a esta plataforma puntualmente y de esta manera ser partícipes de esta importante actividad. Con respecto a la presentación de hoy, he de mencionarles, estimados participantes, que nuestro expositor invitado contará con 70 minutos para desarrollar su ponencia y al finalizar daremos paso a una breve ronda de preguntas. De ser el caso y deseen realizar alguna, pueden escribirnos a través de la ventana de preguntas y respuestas de nuestra plataforma. Presentamos entonces la exposición del doctor Julio Escobar, previa lectura de su reseña. Julio César Escobar Andía es abogado, especialista en Derecho Civil y Procesal Civil, docente de pre y posgrado. Cuenta con estudios de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, en la Universidad de Bolonia, Italia, y en la Universidad de Salamanca, en España. Ex juez de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, autor de diversos artículos, conferencista a nivel nacional e internacional. Bienvenido a los lunes de Derecho, doctor Julio Escobar. ¿Cómo está, estimado doctor? Buenas tardes, un gusto saludarlos. Muchas gracias, gracias por la cordial invitación. Buenas tardes con todos los presentes. Un gusto, como siempre, compartir con ustedes. El día de hoy se nos ha invitado a reflexionar un tema bastante interesante, un tema que considero deberíamos todos conocer, pues referente al régimen patrimonial. Lo vamos a tratar en este espacio que se nos ha convocado, de poder pues reflexionar las particularidades más importantes de esta institución jurídica. Vamos a tratar de hacerlo de una manera bastante didáctica, bastante clara, a efectos de que podamos comprender y reflexionar la importancia de esta institución jurídica, ¿no? Eh, no sé si está habilitado, doctor, para poder compartir, ¿sí? Sí, sí, doctor, está con los permisos. Muy bien, excelente. Vamos a compartir una pequeña pizarrita para poder ir graficando lo que vamos a ir comentando y de una manera tratar de ser lo más didáctico posible para poder comprender. No sé si allí, estimado doctor, se visualiza ya la pizarrita, a ver si me confirma, por favor. Sí, ¿verdad? Sí, doctor. Excelente. Excelente, Ujú. excelente. Muy bien. El tema que se nos ha convocado, que el día de hoy reflexionemos, es pues sobre el régimen eh, patrimonial, ¿correcto? El régimen patrimonial. Cuando hablamos del régimen patrimonial, obviamente lo primero que se nos viene a nosotros a la mente seguramente es el régimen patrimonial del matrimonio, el régimen matrimonial de la unión de hecho. Y hay que tener en consideración que vamos a estudiar esta tarde, que vamos a recordar esta tarde, reflexionar esta tarde, ambos, el régimen patrimonial tanto del matrimonio, ¿correcto? Como el de la unión de hecho. Correcto, ambos regímenes vamos a recordar. Pero cuando a nosotros se nos viene a la mente la palabra régimen patrimonial, y esto creo que es bastante evidente, lo primero que se nos viene a la mente a nosotros es, régimen patrimonial, sociedad de gananciales, separación de patrimonios, bienes separados, patrimonios separados. Sí, es verdad. Cuando hablamos de régimen patrimonial se hace referencia a estas instituciones de sociedad de gananciales y bienes separados, pero no nos detenemos en algo que es bastante sencillo, en algo que es bastante interesante de recordar y reflexionar, es conocer la institución. ¿Qué quiero decir con esto? Que muy poco nos damos cuenta
qué es lo que realmente significa régimen patrimonial. O sea, no nos quedamos con el conocer la institución, sino que de frente pasamos a estudiar la clasificación del régimen patrimonial. Y creo que es importantísimo que nosotros, antes de hablar sobre las clases de régimen patrimonial, lo primero que debemos de tener en consideración es conocer qué cosa es el régimen patrimonial, qué debo entender yo por régimen patrimonial. Y lo vamos a poner de una manera bastante sencilla para poder darnos cuenta qué cosa quiere decir esta institución jurídica. El régimen patrimonial es la forma, y lo vamos a escribir así de una manera bastante sencilla, es la forma en cómo vamos a administrar, ojo, los bienes dentro del matrimonio o dentro de la unión de hecho. Tan sencillo como eso. ¿Qué debemos entender por régimen patrimonial? La manera, la forma en cómo yo voy a administrar los bienes dentro del matrimonio o dentro de la unión de hecho. Pero, profesor, un momento. Cuando usted dice que es la forma de administrar los bienes dentro del matrimonio o la unión de hecho, ¿por qué yo tendría que ver eso si al final es mi patrimonio y yo hago lo que quiera? No, no es así. Cuando tú te casas o cuando tú convives o formas una unión de hecho, tenemos que someternos al cumplimiento de ciertas reglas que la ley señala para el patrimonio dentro del matrimonio y dentro de la unión de hecho. ¿Qué quiero decir con esto? Que es la propia ley, es decir, el Código Civil, quien nos va a explicar de qué manera debemos nosotros administrar, ¿verdad?, nuestro patrimonio dentro de la convivencia o dentro del matrimonio. Por eso es que es importante tener en consideración que cuando hablamos de régimen patrimonial, ¿qué es el régimen patrimonial? La forma, la manera en cómo se va a administrar los bienes dentro del matrimonio. Ahora, ¿y cuál es esa forma? Nuestro Código Civil nos dice que hay dos formas de administrar los bienes dentro del matrimonio y de la unión de hecho. Una de ellas es a través de la sociedad de gananciales, ¿correcto? Y otra de ellas es a través de la separación de patrimonios o patrimonios separados, como guste llamarle. Profesor, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en nuestro Código Civil, en nuestra legislación, hay dos formas de administrar los bienes dentro del matrimonio o dentro de la unión de hecho. ¿Y cuáles son esas formas? Esas formas son la sociedad de gananciales o bienes separados o patrimonios separados. Entonces, ¿qué es lo que debemos entender hasta aquí? Que cuando hablamos del régimen patrimonial, es la manera en cómo vamos a administrar nuestro patrimonio dentro del matrimonio. Uno, dos. Y esas formas de administrar nuestro patrimonio son dos, las sociedades gananciales y los bienes separados. Entonces, ¿qué debemos de tener en consideración? Cuando tú te cases o cuando formes una unión de hecho, ambos, hoy en día, tenemos el derecho de elegir cualquiera de estos dos regímenes. Un paréntesis aquí. Seguramente muchos de nosotros hemos escuchado que, claro, el matrimonio tiene la opción de elegir sociedades gananciales o bienes separados. Genial. Y la unión de hecho también. Hoy en día, desde el año 2020, queridos amigos, y por una resolución del Tribunal Registral, por un precedente vinculante del Tribunal Registral, los convivientes, los de la unión de hecho, hoy en día ya tienen el derecho de elegir un régimen patrimonial entre sociedad de bienes, que se le llama a ellos, o bienes separados. No nos quedemos que solamente la unión de hecho un solo régimen, sociedad de gananciales, sociedad de bienes. No, desde el año 2020 ya los convivientes tienen el derecho a elegir su régimen patrimonial entre sociedad de bienes y bienes separados. Entonces, ¿qué es lo que quiero señalar con esto? Que cuando tú te cases o cuando tú convivas, tienes el derecho de elegir cualquiera de estos dos regímenes. Profesor, o sea, ¿yo puedo elegir? Sí, tú puedes elegir libremente cualquiera de estos dos. Y si es que yo no elijo, profesor, porque cuando yo me he casado no me han preguntado. Mira, ¿qué nos dice nuestro Código Civil? Tú tienes el derecho de elegir cualquiera de estos dos regímenes, cualquiera de ellos.
Pero acuérdate de esto. Una vez que tú eliges cualquiera de estos dos regímenes, sociedad de gananciales o bienes separados o patrimonio separado, una vez que tú eliges ese régimen, debes tener en consideración que te sometes a todo lo que la ley señala para ese régimen. ¿Cómo es eso, profesor? No entiendo. Mira, me voy a casar y voy a elegir el régimen de sociedad de gananciales. Tengo el derecho, yo elijo el régimen de sociedad de gananciales. Genial. Ya elegí, muy bien. Ahora tienes la obligación de cumplir todo lo que la ley señala para ese régimen. No, pero profe, no me gusta, algunas cositas, algunos detalles de ese régimen no me gusta. Lo siento, hermano. Si es que no te gusta, entonces cámbiate de régimen. Que me puedo cambiar cuantas veces quieras. Es decir, profesor, yo me casé por sociedades gananciales, pero ahora quiero pasarme bienes separados. ¿Puedo hacerlo? Sí. Profesor, yo me casé por bienes separados, pero quiero cambiarme ahora a sociedades gananciales. ¿Puedo hacerlo? Sí. Profesor, yo llegué a sociedades gananciales, ahora quiero volver al otro régimen porque extraño. ¿Puedo cambiarme? Sí. Puedes cambiarte cuantas veces quieras. Entonces, ¿qué es lo que debemos de reflexionar en este momento? Que cuando tú te cases o convivas, tienes el derecho de elegir cualquiera de esos dos regímenes. Y una vez que has elegido, tienes la obligación de cumplir lo que la ley señala para ese régimen. Profesor, no me gusta. Lo siento, hermano. Tienes que cumplir. Y si no quieres cumplir, cámbiate de régimen. Así de sencillo. Pero no es que podamos nosotros hacer lo que querramos dentro del régimen. Profesor, a ver, si yo me caso, tengo que elegir. Y si es que no elijo, mira, si es que tú no eliges, es tu derecho elegir. Si es que tú no eliges, entonces se presume, dice nuestro código, se presume que te gusta el régimen de sociedad de ganancias. Por lo tanto, te envían a este régimen. Y acá un paréntesis, siempre es bueno reflexionar y comentar esto. Muchas de las personas que se casan, muchas de las personas que van a contraer matrimonio, lamentablemente muy poco conocen del régimen patrimonial. ¿Por qué? Porque casi un 98%, y es bastante el porcentaje, casi un 98% en términos sencillos y criollos, muy poco les importa a los contrayentes conocer el régimen patrimonial. Y no nos damos cuenta que esta institución es importante. ¿Por qué? Porque es cómo se va a desenvolver y administrar el patrimonio dentro del matrimonio. Y muchas veces, y las estadísticas así lo señalan, los matrimonios, las uniones de hecho, culminan por problemas económicos. Hay un porcentaje interesante en la estadística. ¿Y por qué? Porque no conocemos el régimen patrimonial. Pero claro, qué bonito sería que las personas que están realizando su trámite para contraer matrimonio, por ejemplo, porque no es que yo voy y me case de inmediato, el matrimonio tiene cuatro etapas, ¿verdad? La presentación del proyecto matrimonial, la publicación del proyecto matrimonial, la declaración de la capacidad de las partes y por último la celebración del matrimonio. Cuando las personas están haciendo el trámite para el matrimonio, qué genial sería que parte del procedimiento sea explicarle a los contrayentes las particularidades más importantes, las ventajas y desventajas que puede tener un régimen y el otro. Muy bien, a ver, ustedes se van a casar, muy bien, siéntense acá. Si ustedes eligen este régimen, esto va a pasar. Si ustedes eligen este régimen, esto va a suceder. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sería ideal, ¿no? Porque de una u otra manera ya el futuro cónyuge, el contrayente, de una u otra manera conocería ya cuáles serían las ventajas, las desventajas de ir por un régimen o estar en el otro régimen. Porque muchas veces nosotros sin conocer nos casamos, no hemos elegido, y como no hemos elegido, ¿qué dice la ley? Si tú no has elegido, entonces te vamos a enviar a sociedades gananciales. Ya, bueno, estoy en sociedades gananciales. ¿Y en qué va a cambiar? En muchas cosas, porque la sociedad gananciales tiene ciertas reglas. ¿Correcto? Tiene ciertas reglas. Profesor, no me gusta, tengo que compartir mi sueldo con mi marido, con mi mujer. Así dice la sociedad de gananciales. Profe, pero no me parece, ¿por qué tengo que compartir y ella no o él no? Brother, no, no voy a compartir, profesor. Brother, no es lo que te gustes. La ley señala que ese régimen es así y se tiene que cumplir. Por eso es que decía hace un momento, ustedes, los contrayentes,
tienen el derecho de elegir el régimen que ustedes quieran, este o este régimen. Y una vez que eliges, tienes que someterte a lo que la ley señala para ese régimen, te guste o no. No, profe, no me parece, profe, este régimen de sociedades gananciales no me parece, porque yo he entendido, por ahí he escuchado que con ese régimen todo lo mío es de ella y lo de ella es mío. No, no, profe, yo no quiero, no, 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 no paso. A ver, nadie te ha pedido tu opinión. Tú solo eliges y una vez que eliges, te sometes a lo que la ley señala para ese régimen. Entonces, es importante, reitero, que si nos vamos a casar o vamos a convivir, conozcamos cuáles son las reglas que se establece para administrar el patrimonio dentro del matrimonio y de la unión de hecho. De pronto ya sabemos que hay dos maneras de administrar el patrimonio: sociedades gananciales y separación de patrimonio. ¿Qué son esos? Régimen patrimonial. ¿Qué cosa es la sociedad de gananciales y bienes separados? Maneras de cómo administrar nuestro patrimonio dentro del matrimonio o la unión de hecho. Tan sencillo como eso. Uno, dos. Ya sabemos que cuando yo me caso elijo cualquiera de los dos. Y si no elijo, me mandan al de sociedad de gananciales. Y una vez que elijo, tengo que cumplir lo que la ley señala para ese régimen. Me guste o no me guste, tendré que cumplir. Profe, no me parece. Entonces puedes cambiarte de régimen cuantas veces quieras. ¿Y cómo me cambio de régimen? Puede ser por las buenas, mutuo acuerdo, un trámite notarial y te cambias de régimen. Profe, no estoy de acuerdo y mi marido, mi mujer no quiere cambiarse de régimen. Si no quiere cambiarse de régimen, entonces la ley establece un proceso judicial que muy poco se habla. Por ejemplo, proceso judicial de cambio de régimen patrimonial. ¿Quién es el juez competente? De familia. ¿Cuál es la vía procedimental? Proceso abreviado. Hay formas de que podamos cambiarnos de régimen si es que no quieres estar en uno en específico. Entonces, ya que nosotros hasta aquí hemos reflexionado qué es el régimen patrimonial, cuáles son las maneras de administrar nuestro patrimonio, qué derecho tengo yo a elegir el régimen y someternos a lo que la ley señala, entonces conversemos un poco sobre cada uno de estos regímenes. Conversemos por lo menos lo más importante que tiene cada uno de estos regímenes. Por ejemplo, vayamos al régimen de sociedad de ganancial. Ojo con esto, miren, cuando hablamos de sociedades gananciales, hay muchos que martirizan este régimen. ¿Por qué? Porque cuando se habla de sociedades gananciales, la gente, las personas dicen, en el régimen de sociedades gananciales, todo lo mío es de ella y todo lo de ella es mío. No es tanto así. Claro, quien señala eso, obviamente, evidentemente denota un total desconocimiento de la materia. No es tanto así. Si bien es cierto, es un régimen en el cual se comparte, es un régimen solidario, un régimen en el cual se tiene que compartir, sí, pero no todo es que se comparte. Podemos decir que el régimen de sociedades gananciales es un régimen en el cual se va a compartir solo ciertas cosas. Ahora hay que conocer qué cosas sí, qué cosas no, ¿verdad? Hay que conocer este régimen. Seguramente, algo que llama mucho la atención en este régimen de sociedades gananciales es el artículo 316, inciso 2 del Código Civil. ¿Por qué digo esto? Porque el artículo 316, inciso 2, nos dice cargas de las sociedades gananciales. Ojo, todavía no estoy definiendo las sociedades gananciales, solo estoy haciendo una pequeña reflexión. Lo que llama la atención. Si nosotros leemos el artículo 316, inciso 2, nos dice algo interesante. Es obligación de las sociedades gananciales, es decir, oye, las sociedades gananciales somos tú y yo, marido y mujer, los dos somos sociedades gananciales. Es obligación de los dos, nos dice el inciso 2, pagar los alimentos que uno de los cónyuges tenga que dar por ley a otras personas. En criollo, ¿qué quiere decir esto?
Si Juana y yo nos casamos, sociedad de gananciales, y por esas cosas de la vida puedo yo tener un hijo extramatrimonial con Ruperta, por ejemplo. ¿Qué dice el artículo 316? Evidentemente, yo como padre tengo la obligación de darle alimentos a ese hijo extramatrimonial. Pero si estoy casado por el régimen de sociedad de gananciales, mi cónyuge y yo, que somos parte de la sociedad de gananciales, tenemos que pasar alimentos a ese hijo que yo tengo con otra persona. Evidentemente, este artículo, este inciso, seguramente muchos no comparten esta posición del código y seguramente con todo respeto, muchas damas aquí presentes no les va a gustar casarse por el régimen de sociedades gananciales, sabiendo que si su marido tiene un hijo con otra, ella también tiene la obligación de pasar alimentos a ese hijo. Entonces, seguramente es algo que llama mucho la atención en este régimen. Pero, profesor, también podría ser al revés. Podría ser que la mujer casada tenga un hijo con otro y sea yo el que tenga que alimentar, pero va a ser un poco más difícil. ¿Por qué? Porque el artículo 361 del Código Civil señala que todo hijo que nace entre el matrimonio se presume que es del marido. ¿No? Entonces va a ser un poco más complejo. Pero bueno, hay algunos detallitos que seguramente a algunos no les gusta el régimen de sociedades gananciales, sobre todo por lo menos por lo que he mencionado. Cuando hablamos de sociedades gananciales, queridos amigos, cuando hablamos de sociedades gananciales, si bien es cierto, es un régimen en el cual se caracteriza por compartir, un régimen que se caracteriza por ser solidario, ese es el objetivo, ¿verdad? Y claro, bueno, cumple con algunos de los fines del matrimonio, obviamente, cuando uno se casa, cuando uno convive, trata de compartir lo poco que tiene con su cónyuge, ¿verdad? Y obviamente este régimen resalta esa solidaridad entre ambos cónyuges, pero tengamos en consideración que no todo es lo que se comparte, hay ciertas cosas. Por eso es que cuando hablamos de sociedades gananciales, vamos a señalar, dado el tiempo que tenemos, algunas particularidades importantes. Primero, tengamos en consideración que dentro de las sociedades gananciales vamos a encontrar bienes, ¿correcto? Vamos a encontrar bienes. Tengamos en consideración que dentro de las sociedades gananciales hay obligaciones que asume la sociedad de gananciales, ¿correcto? Hay obligaciones, deudas que tiene que pagar la sociedad de gananciales. Tengamos en consideración que la sociedad de gananciales en algún momento va a acabar, fenece, culmina, ¿verdad? Y cuando culmina la sociedad de gananciales, algo vamos a tener que hacer, ¿no? Vamos a comentar esto. Dentro de las sociedades gananciales, imaginemos pues eh, esta persona, ¿verdad? Esta persona contrae matrimonio con esta persona, ¿verdad? Contrae matrimonio o son convivientes, no lo sé, y se han casado por el régimen de sociedad ganancial. Se han casado por este régimen porque así lo eligieron o porque como no lo han elegido, se presume que les gusta este régimen y ahí les han enviado sociedad ganancial. Entonces, estas personas que se han casado por el régimen de sociedad de gananciales deben de tener en consideración que dentro de las sociedades gananciales vamos a encontrar dos clases de bienes. Vamos a encontrar bienes propios, ¿cierto? Bienes propios y vamos a encontrar bienes sociales. Dentro de las sociedades gananciales, reitero, vamos a encontrar bienes propios y bienes sociales. ¿Cuál es la diferencia? Miren, estamos en sociedades gananciales, ¿ah? Sociedades gananciales. Y estamos diciendo que dentro de las sociedades gananciales hay dos clases de bienes, bienes propios y bienes sociales. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un bien propio y un bien social? Vamos a poner aquí. Miren, los bienes propios, queridos amigos, los bienes propios son aquellos bienes que, vamos a escribirlo, pertenecen
exclusivamente, exclusivamente a cada cónyuge. Ah, o sea, solo es mío, solo es tuyo, hermano. ¿En serio, profe? Sí. Los bienes propios son aquellos que te pertenecen exclusivamente a ti. Profe, pero yo estoy casado y es un bien propio, es solo tuyo. ¿En serio, profe? Sí, es un bien propio. ¿Qué quiere decir bien propio? Bien propio quiere decir bien que le pertenece a cada cónyuge. Ah, qué bacán. Profe, y si me pertenece solo a mí, si te pertenece solo a ti ese bien propio, entonces tú como propietario, como titular de ese bien propio, tienes el derecho de administrar y disponer ese bien como tú consideres. Profesor, yo soy titular de un bien propio. Entonces, hermano, tú tienes el derecho de hacer lo que tú quieras con ese bien. Conservas la administración y el derecho de disponer como quieras. Puedes vender, donar, grabar, permutar, arrendar, etcétera. ¿En serio, profesor? Sí. Brother, ¿ese celular es tuyo? Sí, profe, ese es mío. ¿Puedes venderlo? Sí. ¿Puedes pedir permiso? ¿Tienes que pedir permiso? No, sí es tuyo. Igual pasa aquí. Si el bien es propio, te pertenece solo a ti. Y como te pertenece solo a ti, tú puedes hacer lo que tú quieras. Puedes venderlo si quieres. Profe, ya. Y si yo quiero vender un bien propio, ¿tengo que pedir permiso a mi marido, a mi mujer? Ojo con esto. No requieres autorización, no requieres autorización del otro cónyuge para vender, disponer, grabar o arrendar o permutar un bien propio. ¿En serio, profesor? ¿Usted nos está mintiendo? No. ¿Cuál es la base legal? ¿Dónde dice que no necesito pedir el consentimiento del otro cónyuge? Artículo 303 del Código Civil. ¿Correcto? Artículo 303 del Código Civil. Ojo con esto, ¿eh? Por eso algunos dicen, profesor, yo me he casado por sociedades gananciales, yo no puedo vender nada porque tengo que pedir permiso a mi marido, a mi mujer. Falso, hermano. Primero, pregunta, ¿qué es lo que quieres vender? Ah, yo quiero vender un bien propio. ¿Qué es un bien propio? Un bien que te pertenece solo a ti. Y si el bien propio es solo tuyo, tú puedes administrar y disponer como tú quieras. Y no necesitas el consentimiento del otro cónyuge. ¿Y dónde está eso? En el artículo 303. Profe, ¿y por qué no necesito el consentimiento de mi otro cónyuge? Porque es un bien propio, porque es un bien tuyo, que te pertenece solo a ti. Y como te pertenece solo a ti, tú puedes hacer lo que tú gustes con ese bien. Profe, qué bacán. Profe, una pregunta. Ya me queda claro que un bien propio es un bien que solo me pertenece a mí. Pero, profe, ¿cómo me doy cuenta yo qué bien es propio? ¿Cuándo estoy frente a un bien propio? ¿Yo elijo? No, hermano, tú no eliges nada. ¿Qué hemos dicho hace un momento? Una vez que eliges el régimen patrimonial, te sometes a lo que la ley señala. Y aquí es lo mismo. Tú ya elegiste el régimen social de gananciales. Ya sabes que dentro de ese régimen hay bienes propios y hay bienes sociales. Los bienes propios son solo tuyos y como tal tú puedes hacer lo que quieras sin pedir consentimiento o permiso de nadie. Profesor, pero ¿cómo me doy cuenta yo que estoy casado? ¿Qué bienes son propios y qué bienes son sociales? Fácil, mira, si tú quieres saber cuándo estamos frente a un bien propio, el artículo 302 nos va a decir. El artículo 302 nos va a decir qué bienes son los que se consideran propios. Y dentro de la lista que señala el artículo 302, dentro de la lista, que es una lista inmensa que señala el 302, encontramos que son bienes propios todo lo que tú llevaste al matrimonio. Por ejemplo, me he casado con María y yo he llevado mis cositas a nuestro hogar conyugal. Todo lo que estoy llevando es un bien propio, es solo mío.
Pero no solamente eso, porque es muy fácil ese análisis. También son bienes propios todo lo que tú recibas a título gratuito. Ejemplo, una herencia. Profesor, yo estoy casado. Qué bien, te felicito. Profesor, mi padre ha muerto. Uy, lo siento, qué pena. Profesor, pero mi padre me ha dejado un terreno. Ah, qué bien. Profesor, pero yo estoy casado por sociedad de gananciales. Qué bien. Y a mí me han dicho, profesor, que si yo estoy casado por sociedad de gananciales, todo lo que yo tengo también es de mi marido, de mi mujer. Falso, porque ya nos estamos dando cuenta que por más que estés casado por sociedad de gananciales y has recibido una herencia, esa herencia no es de los dos. Esa herencia solo es un bien propio. Esa herencia solo es tuyo. Y como tal, tú puedes vender, donar, grabar, permutar, hacer lo que quieras y no requieres el consentimiento del otro cónyuge. Artículo 303. ¿Qué más son bienes propios, profesor? Una donación. Una donación también es un bien propio, por ejemplo. Profesor, hoy es mi cumpleaños, estoy casado, profe, estoy casado con Yolandita, profe. Y hoy es mi cumpleaños, ya ha venido el Brian de mi barrio, mi brother, me ha regalado una camioneta, profe, un Audi Q7. Ya se ha ido de la casa, me ha dicho, hermano, nos vemos, chévere, brother, chao. Y ahora mi mujer me dice, Julio, estoy feliz. ¿Por qué, mi amor? Es que ya tenemos camioneta. Eso es solo mío, porque ese es un bien propio. La donación es un bien propio. Y como tal bien propio, eso es solo mío, no es tuyo. Y yo lo puedo vender y no requiero tu consentimiento. ¿Te das cuenta? Entonces, no vayamos a pensar que todo lo que hay dentro de las sociedades gananciales es de los dos. No, hay que analizar si ese bien que está dentro de las sociedades gananciales es un bien propio o es un bien social. Si es un bien propio, entonces es solo tuyo y como tal puedes hacer lo que tú quieras y no requieres consentimiento de nadie, porque es tuyo, pues, hermano. Artículo 303. Pero acá viene algo interesante. Si bien es cierto, el bien propio, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplito aquí. Imaginemos que como bien propio tienes una camionetita. Ahí está. O por ejemplo, vamos a ponerlo por aquí, ponerlo por aquí. O por ejemplo, como bien propio tienes una casita en herencia, donación, no sé. Es un bien propio y punto. Imaginemos que estos bienes, ¿no? Sean propios, bienes propios. Ya nosotros sabemos que el bien propio es aquel que te pertenece solo a ti, ¿correcto? Hablo aquí. Imaginemos que él es el titular del bien propio, pertenece solo a él. Si bien es cierto, él como titular del bien propio puede hacer lo que él quiera con ese bien, lo puede vender, lo puede donar y no requiere autorización del otro cónyuge. Ojo con ese dato, no requiere esa autorización, ¿verdad? Y eso está en el artículo 303. Cierto es también que los frutos que genera ese bien propio, porque obviamente esos bienes propios pueden generar frutos, ¿verdad? Los frutos, así, los frutos que generen, ¿cómo podría generar frutos, profesor? Es fácil. Imaginemos este carrito, yo lo alquilo y por el alquiler de este carrito, imaginemos, pues me dan 1.000 soles mensuales. ¿Está? Eso es un fruto civil, por ejemplo. O por ejemplo, esta casita yo lo alquilo y por esta casita me pagan pues 2.000 soles mensuales. Eso es un fruto, ¿verdad? Estos son los frutos. Este es el bien propio, pero estos son los frutos. ¿Está? Entonces, ¿qué nos dice nuestro Código Civil? Si bien es cierto, los bienes propios solo son tuyos,
los frutos que generen esos bienes propios, era, esos frutos que generen son de los dos cónyuges o de los dos convivientes, ¿se entiende? ¿Verdad? Son de los dos. Es decir, ese fruto que ha generado mi bien propio, tengo que compartir con mi cónyuge. Así es, el fruto tendrás que compartir con tu cónyuge. ¿En serio, profesor? Sí, pero profe, ese es un bien propio, solo mío. Sí, es verdad, pero la ley te dice que el fruto tienes que compartir con el cónyuge. ¿Y cuánto tengo que compartir? Ah, fácil, mira, del carrito que alquilabas 1.000, tienes que compartir 500 con ella. De la casita que alquilabas a 2.000, tienes que compartir con ella 1.000. Eso tienes que compartir. Los frutos le pertenecen a los dos. No, profe, no, 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 yo no voy a compartir, brother, lo siento, hermano, yo no voy a compartir. Es mío, ¿qué tal? No a compartir. Mano, no te estamos preguntando tu opinión. Con todo respeto, tu opinión acá no importa. ¿Por qué, profe? Porque, ¿qué hemos dicho hace un momento? Tú has elegido ese régimen, hermano, sociedad de gananciales. Sí, profe, yo he elegido, pero ¿y ahora? Tú no cambias nada, las reglas no las cambias, las reglas están establecidas por la ley. ¿Por qué, profe? Porque eso es lo que hemos dicho. Una vez que tú eliges, te sometes a lo que la ley señala. Y la ley señala que si tú estás en el régimen de sociedades gananciales y tienes bienes propios y tus bienes propios generan frutos, entonces esos frutos tienes que compartir. Tienes que compartir, porque es de los dos. Ah, pues profe, yo no quiero compartir. Lo siento, hermano, tienes que hacerlo. Y si no lo hago, ¿qué va a pasar? Ah, mira, si no lo haces, ¿sabes lo que va a pasar? Era qué interesante, ¿ah? Lo vamos a poner acá. Si tú no compartes, si tú no compartes los frutos que generan tus bienes propios, si tú no compartes los frutos que generan tus bienes propios, entonces el otro cónyuge, el otro cónyuge, en el ejemplo ella, ¿verdad? El otro cónyuge o conviviente, porque aplica para los dos, el otro cónyuge o conviviente puede solicitar al juez la administración de tus bienes propios. Puedes solicitar al juez la administración de tus bienes propios. Oiga, señor juez, yo soy Juana, estoy casado con Pedro. Pedro tiene dos bienes propios que él los alquila. Eso es un fruto y la ley señala que ese fruto sí también me pertenece a mí. Pero él no está compartiendo conmigo sus frutos, no quiere compartir. Yo le he dicho, hermano, comparte. He escuchado una conferencia del Ministerio de Justicia que tiene que compartir y no quiere compartir. Y señor juez, yo también he escuchado la conferencia que si es que él no comparte, yo tengo derecho a la administración de sus bienes. Así que solicito la administración de sus bienes, señor juez. ¿Y sabes lo que va a pasar? Que el juez le va a dar la administración de esos bienes al otro cónyuge. Y será él quien. ¿Cómo opera la administración y la disposición de esos bienes? Y nuestro código nos dice algo interesante. Acuérdate que si el bien es social, le pertenece a los dos, y si le pertenece a los dos, creo que la lógica nos enseña de que yo solo no puedo vender, yo solo no puedo donar, ¿verdad? La lógica nos enseña de que si es que yo quiero vender o donar, yo no puedo vender o donar algo que no es mío, le pertenece a la sociedad. Y claro, yo soy parte de la sociedad, pero yo no soy la sociedad, soy parte de la sociedad. Y en la sociedad somos dos. Y entonces sí, es un bien social y como tal pertenece a los dos. ¿Cómo es
las reglas, profesor, para la administración de los bienes. Mira, si tú vas a disponer un bien de la sociedad de gananciales, es decir, si tú vas a vender, donar, grabar, permutar, etcétera, un bien de la sociedad de gananciales, entonces nuestro Código Civil, vamos a ponerlo así, en el artículo 313, ¿correcto? El artículo 313 nos dice, para disponer un bien de la sociedad de gananciales, ambos bienes, ambos cónyuges tienen que estar de acuerdo. Mira, si vas a disponer cualquier bien, ¿correcto? Cualquier bien. Y cuando digo cualquier bien, obviamente estamos haciendo referencia a que puede ser un bien mueble o inmueble, ¿verdad? Si voy a disponer un bien mueble o inmueble, cualquiera, ¿qué nos dice nuestro Código Civil? Necesariamente se requiere la participación, el consentimiento de los dos. ¿Qué quiero decir con eso? Que si yo quiero vender, donar, grabar, permutar un bien de la sociedad de gananciales, yo solo no puedo venderlo, yo solo no puedo donarlo, yo solo no puedo permutarlo, yo solo no puedo grabarlo. Necesariamente requiere el consentimiento de mi otro cónyuge. De lo contrario, ese acto jurídico no será válido. Tan sencillo como eso. Ojo, cualquier bien, ¿ah? Si es que vas a disponer cualquier bien, mueble o inmueble, no importa. Pero si tú vas a, por ejemplo, adquirir un bien para la sociedad de gananciales, es decir, si tú quieres comprar un bien para la sociedad de gananciales, el código nos dice, hay que analizar dos cosas. Primero, ¿qué vas a adquirir? Si vas a adquirir un bien inmueble para la sociedad de gananciales, ¿verdad? O vas a adquirir un bien mueble. Si vas a adquirir un bien inmueble o vas a adquirir un bien mueble. Si se va a adquirir, si se pretende adquirir un bien inmueble para la sociedad de gananciales, se requiere la participación, el consentimiento de los dos. Mucho cuidado con eso. Pero si vas a adquirir un bien mueble para la sociedad de gananciales, entonces nuestro código nos dice, depende qué tipo de bien mueble pretendes alquilar para la sociedad de gananciales. ¿Quieres alquilar o adquirir un bien mueble o un bien mueble registrable o quieres adquirir un bien mueble no registrable? Por ejemplo, un bien mueble registrable, un vehículo, por ejemplo. Si lo que pretendes es adquirir un bien mueble registrable, entonces se requiere la participación o el consentimiento de los dos. Pero si vas a adquirir un bien mueble no registrable, entonces suficiente con cualquiera de uno de ellos. Entonces, miren, nótese qué interesante que tener en consideración estas reglas. Si yo estoy casado y es un bien de la sociedad de gananciales, yo solo no lo puedo vender. Si yo estoy casado y quiero adquirir un bien para la sociedad de gananciales, yo solo no puedo. Para adquirir, habrá que analizar. ¿Qué pretendes adquirir? Una casa, los dos tenemos que estar de acuerdo. Un carro, los dos tenemos que estar de acuerdo. O un televisor, solo tú, cualquiera de ellos. Hay que tener en consideración estas reglas, ¿correcto? Entonces, los bienes sociales son aquellos bienes que sí pertenecen
a ambos cónyuges. Profesor, ¿y cuáles son los bienes sociales? ¿Cómo me doy cuenta yo qué bien es social? Ah, los bienes sociales, ¿correcto? Los bienes sociales están, al igual que los bienes propios en el artículo 302, los bienes sociales los vamos a encontrar en el artículo 310. ¿Y qué nos dice el artículo 310? El artículo 310 nos dice que, por ejemplo, uno de los bienes sociales, perdón, uno de los bienes sociales es, por ejemplo, el sueldo. El sueldo de tu marido, el sueldo de tu mujer es un bien social. Ah, no, profe, hasta acá estaba chévere ya, pero mi sueldo, ¿cómo va a ser de los dos? Sí, así lo señala la ley. No, profe, no me parece. Yo voy a cumplir con todo menos con eso. No, hermano, tienes que cumplir también con eso. Y si no te gusta, si no te agrada, entonces puedes cambiarte de régimen. Tan sencillo como eso. O sea, profesor, si yo gano 10.000, 5.000, ¿tengo que darle a mi marido, a mi mujer? Sí. Y si mi mujer, mi marido ganan 1.000, solo 500 tiene que compartir conmigo? Sí, el sueldo es social. Ah, no, profe, no me parece. Bueno, no, el código no nos pregunta nuestra opinión. Simplemente entiende que tú conoces esto y como tal, si has elegido este régimen es porque te gusta, porque estás de acuerdo y tienes que cumplir. Y si es que no quieres cumplir, entonces puedes cambiarte de régimen sin ningún problema. Entonces, ¿qué quiero decir hasta aquí, queridos amigos? Que cuando hablamos de sociedad de gananciales, ya nos estamos dando cuenta que no es como algunos señalan tan ligeramente, sociedad de gananciales, todo es de los dos. No siempre, porque ya sabemos que dentro de la sociedad de gananciales puede haber bienes propios que le pertenecen solo a uno, ¿verdad? O puede haber bienes sociales que le pertenecen a los dos. Si el bien es propio, si el bien es propio, tú solo puedes hacer lo que tú quieras con ese bien. No hay necesidad de pedir permiso al otro cónyuge. Pero sí los frutos tienes que compartir. Pero si el bien es social, tenés a los dos, tú solo no puedes vender algo, ¿verdad? Tú solo no puedes vender algo. Y ya sabes que el código es quien nos dice cuándo un bien es social y cuándo un bien es. Profesor, yo puedo elegir, ya me casé, mañana me voy a sentar con mi mujer, con mi marido y nos vamos a poner de acuerdo. Mira, ¿sabes qué? Este va a ser propio, este va a ser social, este va a ser propio, este va a ser social. No, hermano, no, no, no. Tú no eliges. Ya la ley predetermina cuáles serán propios y cuáles serán sociales. Lo único que tú tienes que hacer es acatar. Y si no te gusta, entonces puedes cambiarte de régimen patrimonial. Entonces ya nos hemos dado cuenta que dentro de la sociedad de gananciales, obviamente, hay bienes propios, hay bienes sociales. Pero también dentro de la sociedad de gananciales, vamos a ponerlo por aquí, dentro de la sociedad de gananciales también hay obligaciones, ¿verdad? Hay obligaciones. Es decir, las cargas que la sociedad de gananciales tiene que cumplir, ¿verdad? Y ya habíamos señalado que es obligación de la sociedad de gananciales pagar los alimentos que el cónyuge tenga que dar a otros. Una carga de la sociedad de gananciales. Y esta carga de la sociedad de gananciales está pues en el artículo 316 del Código Civil. ¿Correcto? ¿Qué más? Entre lo más importantes, ¿no? Obviamente, las mejoras necesarias de los bienes propios. Pero ¿por qué tengo que pagar las mejoras de los bienes propios? Por una simple y sencilla razón. Si bien es cierto, el bien es solo de él, solo de ella, un bien propio,
pero las mejoras necesarias las pagan los dos. ¿Por qué? Porque acuérdate que el bien cuando genera frutos también te pertenece. Entonces también tienes que pagar las mejoras, ¿verdad? También es obligación de las sociedades gananciales los atrasos y el interés de las deudas. Profesor, mi marido, mi mujer siempre se endeuda. Yo tengo que pagar la deuda. Estoy casado por sociedades gananciales. A ver, lo que tú tendrías que pagar si tu marido o tu mujer se endeuda, lo que tú tendrías que pagar, si la deuda es de los dos, obviamente tienes que pagar, pero si la deuda es propia, ¿verdad? Nos dice, tú tienes que pagar los atrasos y el interés. Imagínate que tu mujer o tu marido tenga una deuda de 1.000 soles mensuales y cobran un interés de 100. En total su cuota es 1.100. 100 de interés, ¿verdad? ¿Qué nos dice el código? Lo que tú tienes que pagar es el interés. La sociedad de gananciales paga el interés, es decir, estos 100 soles lo pagará la sociedad de gananciales. Pero no solamente nos dice el interés, también nos dice los atrasos. ¿Qué pasa si tu cónyuge debe 3 cuotas y las 3 cuotas equivalen a 3.000? Estos 3.000 los tiene que pagar la sociedad de gananciales. Ojo con eso, ¿eh? La sociedad de gananciales tiene que pagar los atrasos y el interés de las deudas propias, ¿no? Claro, además está decir que la sociedad de gananciales debe pagar también, pues, las mejoras, los arbitrios de los bienes sociales. Y eso que creo que queda en evidencia. Entonces, dentro de las sociedades gananciales va a existir bienes propios, bienes sociales. Pero la sociedad de gananciales no va a durar toda la vida. En algún momento la sociedad de gananciales va a acabar, ¿correcto? ¿Y cuándo acaba? Acaba, por ejemplo, cuando hay un cambio de régimen patrimonial. Cuando hay un cambio de régimen patrimonial. Profesor, yo estoy casado por sociedad de gananciales, pero por lo que he escuchado hoy día ya no quiero. Puedes cambiarte. Cambio de régimen patrimonial. Al cambiarte, obviamente la sociedad de gananciales se va a extinguir, fenece, ¿verdad? También va a acabar la sociedad de gananciales por la separación de los cónyuges. Si es que se separan, también la sociedad de gananciales acaba. Pero también va a acabar la sociedad de gananciales, por ejemplo, en los casos de ausencia. Imaginemos que se te ha declarado ausente, a uno de los cónyuges se ha declarado ausente, también acaba la sociedad de gananciales. También va a acabar la sociedad de gananciales, obviamente, con la muerte de uno de los cónyuges. Si uno muere, la sociedad de gananciales también acaba. También puede acabar la sociedad de gananciales por el divorcio. Profe, me he divorciado, se acabará la sociedad de gananciales, ¿verdad? También acabará la sociedad de gananciales en el caso de la invalidez, es decir, cuando declaras nulo o anulable el matrimonio. En estos casos, la sociedad de gananciales va a acabar. Por cualquiera de estos supuestos, la sociedad de gananciales se va a extinguir. Y cuando la sociedad de gananciales acaba, por cualquiera de estos motivos que hemos señalado, siempre habrá que hacer una liquidación, lo que nosotros llamamos liquidación de la sociedad de ganancias, ¿verdad? Habrá que liquidar la sociedad de ganancias. ¿Y por qué hay que liquidar? Porque obviamente hay que ordenar las cosas, no podemos dejarlo así nada más. Y para liquidar, ¿qué se tiene que hacer? 4 etapas, 4 momentos importantes. Primero, cuando vamos a liquidar una sociedad de gananciales, habrá que hacer un inventario. ¿Correcto? Habrá que hacer un inventario. ¿Inventario de qué, profesor? Mira, habrá que hacer un inventario, uno, ponerle ahí,
un inventario, uno, de los bienes propios de él, qué bienes propios tiene él, ¿verdad? Un inventario de los bienes propios de ella, ¿no? Un inventario de los bienes sociales y un inventario de las deudas sociales. Todo esto tenemos que realizar si es que vamos a liquidar. Lo primero que vamos a hacer, inventario de qué bienes tiene él, qué bienes propios tiene ella, cuáles son los bienes de los dos y cuáles son las deudas. Esto necesariamente se tiene que hacer en el inventario. Una vez que ya sabemos cuáles son los bienes de él, de ella, de los dos, las deudas de los dos, pasamos a la segunda etapa. Y en la segunda etapa nos dice hay que pagar las deudas sociales. ¿Correcto? Hay que pagar las deudas sociales. ¿Y con qué pagamos las deudas sociales? Las deudas sociales debemos pagarlos evidentemente con los bienes sociales, ¿verdad? Las deudas sociales se tienen que pagar con los bienes sociales. Y si ya no hay bienes sociales para pagar las deudas sociales, entonces tendremos que pagar de manera proporcional con los bienes de él o de ella. En el caso ya no hay bienes sociales, ¿verdad? Ya no hay bienes sociales, pero seguimos teniendo deudas. Habrá que elegir bienes de él, bienes de ella, para pagar proporcionalmente las deudas. Luego, una tercera etapa es, si es que quedan bienes propios, entonces habrá que devolver los bienes para que cada uno de los cónyuges o convivientes se lleven sus bienes propios. ¿Está? Y por último, la última etapa, ¿verdad? La última etapa es pues repartir los bienes sociales, si es que hay, ¿verdad? Si es que hay. ¿Por qué digo si es que hay? Porque puede que estos bienes sociales hayan sido utilizados para pagar las deudas sociales. Y si es que queda, obviamente nos repartiremos como corresponde, mitad, mitad. Por eso dice gananciales, gané, ¿verdad? Pero no solamente vas a repartirte o no solamente puedes repartirte bienes sociales, sino también puedes repartirte deudas. No solamente nos vamos a llevar activos, también puede ser pasivo, deuda. Entonces, siempre, queridos amigos, cuando la sociedad de gananciales acabe por cualquiera de estas razones, siempre habrá que hacer la liquidación. Siempre hay que ordenar la sociedad de gananciales para que, obviamente, los cónyuges estén tranquilos cuando haya acabado el régimen de sociedad de ganancias. Entonces, creo que con esto, por lo menos, hemos reflexionado algunas particularidades importantes en cuanto a la sociedad de gananciales. Pero claro, también hay otro régimen, y el otro régimen es el régimen de bienes separados o patrimonio separado o separación de patrimonio. Y este otro régimen de bienes separados es un régimen bastante sencillo, en el cual se caracteriza porque cada cónyuge conserva la titularidad de sus bienes, no hay nada en común. Los frutos de tus bienes solo son tuyos, los frutos de sus bienes solo son tuyos. Tus deudas son tus deudas, mis deudas son mis deudas. Es un régimen un poco más frío. ¿Por qué? Porque no se comparte absolutamente nada. Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. En cambio, en la sociedad de gananciales se comparte algo, pero también sabemos que hay cosas tuyas y cosas mías. En cambio, en este régimen de bienes separados no se comparte absolutamente nada. Lo que quiero señalar es que indistintamente en el régimen en el cual tú te encuentres, sociedad de gananciales o bienes separados, indistintamente en el régimen en el cual tú estés, ambos cónyuges tienen la obligación de sufragar los gastos del hogar. No es posible escuchar ni decir,
Yo estoy casado por bienes separados, así que tú paga todo, yo no me voy a encargar de nada. No, brother, no. Indistintamente en el régimen en el cual tú estés, tienes la obligación, ambos, en cuanto a sus posibilidades, claro está, de sufragar los gastos del hogar. Otro dato que también por ahí he escuchado: profesor, yo estoy casado por bienes separados y mi marido, mi mujer ha muerto. ¿Tengo derecho a heredar? Claro, ¿por qué no? Si es tu cónyuge. No, pero estamos casados por bienes separados. Eso no tiene nada que ver. La herencia no está sometida al tipo de régimen que tú te encuentres dentro del matrimonio. Acuérdate que el régimen solo es para ver cómo se administra los bienes dentro del matrimonio. La herencia no tiene nada que ver con eso. ¿Correcto? Entonces, creo que con esto, queridos amigos, hemos cumplido con reflexionar tan interesante tema. Es un tema bastante amplio, evidentemente, pero hemos tratado de una u otra manera de reflexionar, de mencionar, de rescatar las particularidades más importantes. No nos olvidemos que dentro de la sociedad de gananciales puede haber bienes que solo le pertenezcan a cada cónyuge, como también puede haber bienes que les pertenecen a ambos. Ya hemos comentado que si el bien le pertenece solo a uno, puedes hacer lo que tú quieras con ese bien, pero los frutos que genere, sí tienes que compartir. Pero si el bien es de los dos, entonces no puedes hacer solo lo que tú quieras. Necesariamente requieres el consentimiento del otro cónyuge. Si es que hay alguna pregunta, estimado doctor, con todo gusto. Muchísimas gracias, doctor Escobar. Excelente ponencia. Le agradezco bastante a usted. El objetivo lo hemos conseguido. Hemos logrado obtener la atención de las 1.000 personas que se han conectado durante esta tarde. Realmente también quiero extender un saludo a estas personas que nos han acompañado durante esta sesión. Sí, y efectivamente, doctor, tenemos algunas consultas, las cuales no quisiera parecer un dictador, pero de repente usted puede darle lectura, doctor, libremente, tiene acceso también usted a esta ventana del chat, porque hay muchas consultas que nos han hecho. Yo tengo algunas que he tomado apunte, pero quizás algunas que usted considere que pueda A absolverlas, ver, si le parece acá bien. tengo, acá justamente estoy viendo el chat. A ver, una primera pregunta de Jorge. Nos dice, ¿existe un sistema mixto? Es decir, si me caso, ¿puedo escoger con mi esposa qué determinados bienes se encuentran dentro del régimen social? No. Estimado Jorge, acá en el Perú no existe el régimen mixto. ¿Dónde sí existe? En Argentina, por ejemplo. En Argentina sí hay un régimen mixto. En Argentina los cónyuges pueden ponerse de acuerdo qué bienes son propios, qué bienes son sociales. Acá no, estimado Jorge. Acá solo hay dos: sociedades gananciales y bienes separados. Y como lo dije al inicio de la exposición, si tú te has casado por sociedades gananciales, te sometes a todo lo que la ley señala. ¿Y qué es lo que la ley señala? La ley señala cuáles son propios, cuáles son sociales. Punto. No, no me parece. Cámbiate de régimen. Tan sencillo como es. Walter nos dice, ¿se puede cambiar de sociedad gananciales unilateralmente? Sí, podemos cambiarnos de régimen patrimonial. Obviamente, lo ideal es cambiarnos de mutuo acuerdo, ¿verdad? Pero si es que no hay acuerdo, entonces, creo que lo comenté al inicio de la exposición, hay un proceso que la ley señala para ese cambio de régimen unilateral. Se entiende que si es que la ley prevé un proceso, es porque, ¿para qué llegar a un proceso? Porque no están de acuerdo. Entonces sí es posible. Proceso de cambio de régimen patrimonial, proceso abreviado, ¿correcto? Nos comenta Vitaliano, para cambiar el régimen, ¿se puede comunicar a la pareja? ¿Se tiene que estar de acuerdo ambos o no? Ya lo hemos comentado, ya lo hemos comentado, lo ideal es ponerse de acuerdo ambos y si no, habrá que iniciar un proceso. ¿Y por qué hay que siempre hacer un trámite? ¿Por qué yo solo no lo puedo hacer de manera callada? Porque hay que hacer, si es que estás en sociedad de gananciales, tienes que liquidar la sociedad de gananciales. No puedes irte al otro régimen dejando deuda, por ejemplo, ¿no? Ada nos dice, profesor, disculpe, pero si yo me caso con un hombre con hijo por sociedad de gananciales, pero si tiene una mamá, esos hijos igual tengo que proveer para ellos. Ada, claro, el hecho de que yo esté, por ejemplo, casado con usted, y yo tengo una hija o un hijo con una mujer, o usted tiene un hijo o una hija, y también, no quiere decir que porque ya nosotros somos pareja, dejamos de tener la obligación de pasar alimentos a nuestros hijos. No es así. Te cases o no, seguimos teniendo la obligación de pasar alimentos a nuestros hijos extramatrimoniales, es que, en el ejemplo, ¿verdad?
y quien tiene que pasar son los padres. Pero como estoy casado, el artículo 316 nos dice las sociedades gananciales, es decir, los dos. Julio nos dice, ¿los frutos de los bienes propios pasan a ser bienes de la sociedad conyugal? Así es, ya lo hemos comentado. Darling nos dice, ¿cuándo es un bien propio? ¿Desde cuándo se dice es un bien propio? Ya lo hemos comentado, los bienes propios son aquellos que te pertenecen solo a ti y tú no eliges cuáles son bienes propios, la ley lo señala. Artículo 302, por ejemplo, los que lleves al matrimonio, por ejemplo, los que recibas a título gratuito, las donaciones, las herencias, todo lo que recibas dentro del matrimonio, pero lo has adquirido antes, también es un bien propio, ¿correcto? Ojo, reitero, no es que nosotros vamos a elegir qué bienes son propios, qué bienes son sociales. No elegimos, la ley señala. ¿Dónde está la lista de bienes propios? 302. ¿Dónde está la lista de bienes sociales? 310. Nosotros no lo elegimos. Jacqueline nos dice, ¿qué pasa si ese bien propio está alquilado y se usa en beneficio de la familia? ¿Esto impide disponer del bien por parte de su titular? Es una muy buena pregunta, Jacqueline. Nuestro código no establece ninguna limitación. Si el bien está alquilado o puede que el bien propio sea hogar conyugal, puede ser. El titular de ese bien conserva la disposición, la facultad de poder administrar y disponer el bien como él considere oportuno. Artículo 303. Carla nos dice, una de las partes puede solicitar los bienes adquiridos por el otro entre los 8 años de convivencia y después de un año de separados. Sí, obviamente el reconocimiento de unión de hecho no es como tema propiamente, pero el reconocimiento de unión de hecho es un derecho que tú conservas de manera imprescriptible. Claro, habrá que hacerlo antes, se sugiere, pero puedes plantearlo en cualquier momento. Aurea nos dice, si un bien es propio, pero solo terreno, pero durante el matrimonio se construye una casa, ¿cómo queda? Social. El artículo 310, Aurea nos dice que es un bien social lo construido sobre terreno propio. Estoy casado contigo, tú tienes un terreno, vamos a construir, construimos, ahora todo es social, pero la sociedad tendrá que pagar el valor del terreno al titular del bien propio. Asistente anónimo nos dice, ¿cómo acreditar los bienes comunes durante la convivencia no formalizada para luego casarse por sociedades gananciales? No es que acredites, se va a presumir que es sociedad de gananciales, ¿correcto? Y es que tú estás en una unión de hecho o una convivencia, obviamente se presume que cuando se ha hecho el reconocimiento han estado dentro de la sociedad de bienes, que sí se llama para la unión de hecho. Brenda nos dice, si recibe una herencia y fallece, ¿el cónyuge le corresponde esa herencia? Sí, claro, porque vas a heredar lo que el cónyuge ha dejado, y lo que ha dejado son bienes propios o parte de lo que le correspondía, vas a heredar, no hay ningún problema. ¿Qué pasa si muere el titular de un bien propio? ¿Quiénes heredan? Sus herederos forzosos, obviamente, como estamos hablando de matrimonio, obviamente el cónyuge, sus hijos, si estuviera, van a heredar. Estimado doctor Carlos, ¿qué sucede con los bienes propios de un cónyuge al fallecer uno de ellos, el otro cónyuge? Sí, ya lo hemos respondido, sí, sí, van a heredar. La herencia es un bien de un hombre que tiene dos hijos, ¿puede donar o venderlos? Sí, claro. La herencia es un bien propio y como tal puedes hacer lo que tú quieras. Vender, donar, grabar, como tú consideres oportuno. Artículo 303. Pregunta, ¿dentro de la convivencia se puede hacer la separación de bienes? Sí, ya lo hemos comentado, correcto. Desde el año 2020, el Tribunal Registral, hay un presente vinculante en la resolución 221 del Tribunal Registral, establece la posibilidad de que los convivientes pueden optar por uno u otro régimen. Y hoy en día, profesor, ¿usted cuál recomienda que es más viable? ¿Separación de patrimonio o sociedades gananciales? Yo creo que con todo respeto, depende de quién me pregunta. Si me pregunta una dama, le diré bienes separados. Si me pregunta un varón, le diré sociedades gananciales. ¿Por qué? Porque obviamente a las damas creo que no les va a gustar que terminen dando alimentos a los hijos extramatrimoniales que su marido pueda tener. Jorge nos dice, sobre los frutos de un bien propio, por ejemplo, una acción, una pensión forman parte de la sociedad. Sí, ya lo hemos dicho, todos los frutos de los bienes propios van a ser sociales. Grace, doctor, para el caso de adquisición de un bien inmueble, por donación, ¿puede firmar el contrato solo uno de los cónyuges? ¿Es necesario? No, si es una donación, es un bien propio y por lo tanto solo tú puedes firmar, no hay ningún problema. Distinto es que yo quiera donar para los dos, ahí sí los dos, pero si solamente es para ti, solamente tú, porque es un bien propio y no requieres la participación del otro.
Si se vende la casa, también se tendrá que compartir el dinero recibido. Qué buena pregunta, Aurea. No, esto sí no. ¿Por qué? Creo que no lo hemos comentado por el tiempo, pero dentro de las sociedades gananciales hay presunciones también. Y estas presunciones están en el artículo 311, ¿correcto? Lo que se comparte son los frutos. Los frutos son los que se generan. Pero si yo tengo un bien propio y lo vendo, ese dinero sigue siendo propio. Cambio de bien por bien. Tenía bien carro, ahora ya no tengo bien carro, sino dinero, lo he cambiado. Sigue siendo bien propio. Acuérdate, los bienes se consideran de la misma condición. Artículo 311, inciso 2. ¿Ah? ¿Puedo donar mis bienes propios? Sí, no hay ningún problema. Sí, ahora no hay ningún problema. Si se hace del Seila, nos dice, si se hace una separación de patrimonio, se puede pedir la nulidad, ya que gozó con engaños. Pedir la nulidad, ¿por qué? Para pedir la nulidad, estimada del SEINDA, debería haber alguna causal que invalide el acto que se ha realizado. Mientras no haya la causal, no podrías plantear ninguna nulidad. Oscar, ¿qué influencia o incidencia tienen los acuerdos matrimoniales, capitulaciones en el caso de régimen matrimonial? A ver, qué buena pregunta, Oscar. Todo acuerdo que se haga antes del matrimonio no tiene ninguna validez, ¿correcto? Simplemente los acuerdos que podríamos darle validez es para la celebración del matrimonio, pero de ahí no. ¿Por qué? Porque una vez que tú te casas, ya te tienes que someter al régimen que la ley señala para los casados. No, es que antes de casarme yo me he puesto de acuerdo con mi mujer. Oye, mira, no vamos a casar ya, pero todas las herencias, todas las donaciones que tú recibas van a ser sociales. Queda, firmamos. Eso no vale, porque obviamente estamos contraviniendo lo que la ley señala. ¿Estamos? Sonia, si antes del matrimonio tengo un bien y este lo rento, ya sea el matrimonio, este bien me genera ganancias, obviamente, Sonia, esos son los frutos y tienes que compartir con tu cónyuge. Iris, si los convivientes tienen una cuenta de ahorro, supuestamente dichos ahorros era parte para su hijo en común menor de edad, ¿qué ocurre con el dinero al momento de la separación? Obviamente, a ver, si es que la cuenta de ahorros, se entiende, es para algo en común, para nuestros hijos, cuando tengamos, nunca lo tuvimos, obviamente se tendrán que repartir porque es parte de los bienes sociales. Frankie, buenas tardes. ¿Qué pasa si antes de casarme o estar dentro de la unión de hecho adquirí un bien inmueble, pero este bien no estaba inscrito? Es decir, solo adquirí la posesión, luego me caso por sociedad de gananciales y estando casado realizo el usucapio. ¿Es un bien propio? Tan sencillo como eso, Frankie. ¿Qué pasa si ya compré el vehículo sin el consentimiento de mi cónyuge? ¿Qué le afecta y qué podría hacer para revertirla? Podría solicitar la invalidez de ese acto, porque obviamente la ley señala que tiene que ver la participación de los dos, ¿no? Muy bien. Jacqueline Uchuya nos dice, profesor, ¿y si son un matrimonio de sociedad gananciales y el auto lo compro solo uno de los cónyuges luego de estar casados, pertenece a los dos? Sí, claro. Pero, salvo que tú demuestres que dentro del matrimonio lo has comprado con dinero propio, tal vez. Imagínate que tu papá te dejó una herencia de $100,000, es un bien propio. Y con ese dinero has comprado un carro dentro del matrimonio, pero demuestras que has comprado con el dinero propio, entonces el bien será propio. Buena tarde, hablando de sociedades gananciales, nos dice Brenda, cuando el bien propio de uno de los cónyuges genera un fruto, siendo este el caso de un remate de la vivienda de los cónyuges, teniendo en cuenta que es un bien propio de una de las partes, es posible que el cónyuge no es propietario, puede evitar el remate del A ver, cuando se vende un bien, correcto, por remate público, entiendo remate, debe haber una obligación previa, obviamente ese dinero ya no te va a corresponder, ¿correcto? Porque hay un acreedor que está solicitando eh, la ejecución de los bienes propios. Pero, a un paréntesis, si un cónyuge tiene alguna deuda, no es que de frente van a embargarse los bienes. Habrá que previamente ese acreedor podría solicitar la liquidación para ver qué bienes son de él, qué bienes son de ella y recién allí solicitar el remate de los bienes. Ya hice eso, muy bien. Ya están rematando, a mí me corresponde. Remate, el dinero le va a corresponder al acreedor. Lo que sobra le va a corresponder al titular de ese bien propio si es que sobra. Pero acuérdate, eso no es fruto, por lo tanto eso no te corresponde. ¿Mediante qué proceso puedo solicitar parte del sueldo de mi cónyuge? Administración de los bienes propios o administración de los bienes del cónyuge. Ya lo dije, proceso sumarísimo, pues de familia.
¿Qué sucede, nos dice Silvia, si en una sociedad de gananciales donde el cónyuge compra una minivan a nombre de tercera persona, pero lo usa para hacer movilidad escolar y no comparte con su cónyuge? ¿Se puede exigir los frutos? Sí, claro, obviamente, pero antes de solicitar los frutos, lo que tú tienes que solicitar es la nulidad de ese acto jurídico por simulación, porque obviamente lo ha comprado, lo ha puesto en nombre de otro, pero es evidente que es de tu marido, es de tu pareja, y entonces lo que te tienes que solicitar es la nulidad de ese acto jurídico por simulación para que obviamente aparezca su nombre y como tal pueda compartir los frutos contigo. Doctor, Buenas disculpe, tardes. tengo Sí, una, tengo una consulta aquí. ¿Cómo aplica las reglas del régimen patrimonial del matrimonio cuando uno de los cónyuges ha sido declarado insolvente? sí, claro. Cuando uno de los cónyuges ha sido declarado insolvente, a ver, necesariamente tiene que liquidarse la sociedad de gananciales, porque no podemos afectar el patrimonio de la sociedad de gananciales. Quiero que comprendamos algo. La sociedad de gananciales es autónoma. Yo, imaginemos, yo soy acreedor y quiero cobrar a Pedro, que está casado con María, pero los dos tienen casas, tienen patrimonio, yo voy a embargar sus bienes. No, 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 así no. Obviamente, el cónyuge X, A o B, no lo sé, se puede declarar insolvente. Soy insolvente, no tengo ningún... Muy bien, pero estás casado y estás por sociedad de gananciales. ¿Qué tenemos que hacer? Liquidemos la sociedad de gananciales. ¿Para qué? Una vez que se liquida la sociedad de gananciales, veremos si tú tienes algo o no tienes nada. Vamos a liquidar la sociedad de gananciales. Muy bien, hay bienes propios, bienes sociales, sí, a cada uno le corresponde 1.000, 1.000 para ti, 1.000 para ti. El acreedor recién allí podrá solicitar acción para cobrar de lo que ese cónyuge tiene. Pero mientras no se haga ello, no podemos nosotros perjudicar a la sociedad de gananciales. ¿Sí? Gracias, doctor. Doctor, tengo entendido que tiene una próxima actividad ahora. Quizás un poco para redondear, pudiera darnos una última reflexión final, un poco para ya ir cerrando esta Sí, conferencia. claro, con todo gusto. Habíamos comentado, y como reflexiones finales, el régimen patrimonial es la manera en cómo los cónyuges van a administrar su patrimonio. No es fácil, porque obviamente de la noche a la mañana se van a juntar y van a juntarse con patrimonio y todo. Entonces, hay que seguir ciertas reglas que la ley señala en cómo debe administrarse estos patrimonios. Y la ley nos señala dos, sociedades gananciales y bienes separados. Con las sociedades gananciales, ya sabemos, no es que todo sea de los dos. Algunas cosas sí, los bienes sociales, otras cosas no, otras cosas solo son tuyas, solo son mías, bienes propios. ¿Puedo cambiarme? Puedes cambiarte, régimen cuantas veces quieras. Profesor, no estoy de acuerdo. Yo no quiero que eso sea social, yo quiero que eso sea propio o viceversa. Pues no puedes cambiar las reglas. Las reglas ya están establecidas por la ley. Solo nos queda cumplir tal cual. ¿Correcto? Profesor, cuando acaba la sociedad de gananciales, ¿qué es lo que tengo que hacer? Siempre, siempre cuando acaba la sociedad de gananciales tienes que liquidar la sociedad de gananciales para poder ordenarme, porque acabó ese régimen y ahora como ha acabado, hay que ver qué va a pasar con lo que había dentro de ese régimen. Hay que ordenarnos. ¿Qué me quedo yo? ¿Qué te quedas tú de ese régimen? En el régimen de sociedad de gananciales, y algo que veo que preguntan de manera reiterada, es importante señalar y recalcar que cuando el bien es propio, es tuyo, nada más. Puedes venderlo, puedes donar, no necesitas consentimiento de nadie, artículo 303. Pero lo que genera ese bien propio, frutos, eso sí corresponde a tu cónyuge. Ahora, no confundamos, porque también he visto ahí en las preguntas algo que se repite. Una cosa son frutos y otra cosa es la venta del bien. Si tengo una casa como bien propio y lo alquilo, eso es un fruto. Eso tengo que compartir. Pero si yo tengo como bien propio una casa y lo vendo, la venta no es un bien, no es un fruto. La venta es cambio de bien por bien. Artículo 311, inciso 2. Si tengo un bien propio casa, mañana lo vendo, ese dinero que tengo sigue la misma línea. Si el bien que has vendido era propio, el dinero que tienes por esa venta sigue siendo propio, ¿correcto? El bien se presume de la misma condición. Entonces, creo que con esto, queridos amigos,
hemos cumplido con el objetivo de esta sesión. Dios mediante, nos encontraremos en otra actividad para seguir reflexionando sobre algunos otros temas del derecho civil y procesal civil. Que tengan una bonita tarde. Gracias por la paciencia. Muchísimas gracias, doctor Escobar. Gracias también reiteradas a las 1000 personas que nos han acompañado en esta tarde de lunes, iniciando esta semana. Y bueno, como usted lo dijo, doctor, esperamos poder contar con su participación quizás en una próxima oportunidad. Le agradecemos infinitamente a nombre de la directora general del Centro de Estudios de Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Que tenga buenas tardes, doctor. Gracias, muy amable. Cuídense.